Hola, hoy les vamos a hablar del disulfuro de molibdeno. Nos vamos a concentrar en sus propiedades y síntesis. El disulfuro de molibdeno es un compuesto inorgánico, un compuesto cuya composición no está basada en el carbono o el hidrógeno, sino que involucra otro tipo de elementos. Además, pertenece a la familia de los dicalcogenuros de metales de transición, que por sus siglas en inglés se conocen como TMDs. Estos son compuestos químicos que consisten en un metal de transición y un calcógeno. Los metales de transición son metales que son estables sin necesitar una reacción con otro elemento, es decir, que cuando les hacen falta electrones para completar su última capa de valencia, completa esta con las capas internas y a esto se le conoce como transición electrónica. En este caso, el metal de transición es el molibdeno y el calcógeno es un elemento que pertenece al grupo 16 de la tabla periódica, el sulfuro. Este compuesto está formado por átomos de molibdeno que se encuentran entre dos capas de átomos de azufre. Estos están ordenados hexagonalmente y de manera muy compacta, así como se muestra en la ilustración. Este material llegó a la atención de muchos investigadores después de que se empezaron a buscar sustituir otros materiales utilizados para dispositivos semiconductores, que son materiales que pueden actuar tanto como conductores eléctricos como aislantes eléctricos. Pero los materiales utilizados anteriormente comenzaron a tener efectos cuánticos, es decir, comportamientos que iban en contra de lo que se esperaba cuando se llegaba a escalas más pequeñas como escalas nanométricas. Sin embargo, el sulfuro de molibdeno parecía tener propiedades físicas, químicas y electrónicas cuando se cambiaba de una estructura 3D a una 2D y ya no se presentaban este tipo de problemas. Por ejemplo, a diferencia del grafeno, que tiene una banda prohibida casi nula, como el diagrama de la derecha, lo que significaría que los electrones pueden fluir a cualquier nivel de energía a través de él y no se pueden tener estados apagados de los dispositivos, el sulfuro de molibdeno tiene una banda prohibida grande, aún en estructuras delgadas, y esto significa que los electrones deben tener cierta energía para poder cruzar estas bandas y poder conducir. Esto hace que se pueda reducir la escala de los dispositivos electrónicos de manera significante. Además, la fabricación de este compuesto es sencilla y se puede producir a grandes cantidades y con costos pequeños. Ahora hablemos un poco de la estructura. El disulfuro de molibdeno puede tener estructuras cuasi cero dimensionales, unidimensionales, bidimensionales y tridimensionales. En su estado 3D puede tener celdas unitarias de estructuras trigonales, hexagonales o romboédricas. Una celda unitaria es la porción más pequeña de una estructura cristalina que al repetirse hace que se reproduzca el cristal. Las principales estructuras que se puede tener de este compuesto son la 1T, es decir, una capa trigonal, 2H, dos capas hexagonales, y 3R, que son tres capas romboédricas, así como se muestran en la imagen. Podemos observar las estructuras y también las geometrías de cada una. En el caso del 1T tenemos una geometría octaédrica, y en los casos de 2H y 3R tenemos una geometría prismática. Estas geometrías hacen que cada una de las estructuras tengan diferentes propiedades y aplicaciones. El disulfuro de molibdeno tiene propiedades paramagnéticas y o semiconductoras, depende de su estructura. También tiene estabilidad química y térmica, así como un bajo coeficiente de fricción. Es un buen catalizador y tiene alta reactividad con otros materiales. También es usado por su posibilidad de conversión y almacenamiento de energía. Y por esto mismo es ocupado como transistores de efecto de campo, memorias, fotodetectores, celdas solares y baterías de litio. Cuando se encuentra en nanopartículas, el disulfuro de molibdeno se ocupa para lubricantes, equipo de poco mantenimiento, como naves espaciales, que no tienen un mantenimiento constante, como catalizador o como relleno conductivo para algunos materiales eléctricos.
Y en monocapa, el disulfuro de molibdeno tiene un band gap de 1.8 electron volts, que es mejor que el grafeno, por lo que para la investigación y para los estudios es una ventaja que tiene sobre el grafeno, por lo que es utilizado. También en monocapa es un material flexible, aparte de todas estas propiedades, entonces es un gran material por esto. El disulfuro de molibdeno ha adquirido un gran auge en los últimos años. Esto se debe principalmente a la relación o al intento que tienen en la literatura científica para poder relacionar para poder comparar las propiedades del grafeno con las propiedades de los dicalcogenuros de metales de transición o TMDs. Dentro de las principales propiedades mecánicas que se pueden observar en la literatura sobre el disulfuro de molibdeno se encuentra que estas estructuras bidimensionales tienden a ser estructuras flexibles que pueden ayudar en muchas aplicaciones de electrónica y optoelectrónica, además de contar con un gran módulo de Young, lo cual se puede traducir en que es un material muy fuerte y rígido. No de tal grado como lo puede ser el grafeno, pero sí de un grado mucho mayor de lo que es el acero. Ahora hablemos un poco sobre las aplicaciones que se pueden obtener del disulfuro de molibdeno cuando se encuentra como una estructura bidimensional. Como estructura bidimensional, dentro de sus principales aplicaciones encontramos lo que es su función como catalizadores, sustituyendo o siendo probables sustitutos de lo que es el platino en catalizadores de autos o en catalizadores cuando se lleva a cabo la reacción de evolución del hidrógeno, que es una reacción que permite obtener o separar lo que es el hidrógeno y el oxígeno. Y entonces el disulfuro de molibdeno como sustituto del platino representaría una reducción de costos muy alta en estos procesos tecnológicos que se llevan a cabo. También una de las aplicaciones muy importantes que está tomando el disulfuro de molibdeno es en la electrónica. Debido a sus propiedades como semiconductor, se puede utilizar en ciertos chips o en ciertas aplicaciones en las cuales se pueden ver sus efectos cuánticos del cambio que tiene en el band gap entre su estructura bidimensional y su estructura como bulto. Además, el sulfuro de molibdeno se puede utilizar en diversas pruebas electroquímicas en las cuales se puede ver, como había mencionado un poco anteriormente, sus efectos catalíticos. Una más de sus aplicaciones del disulfuro de molibdeno es en las de almacenamiento de energía. Si hablamos específicamente de baterías, podríamos ver sus aplicaciones ya sea como ánodos, como ánodo tal cual, sustituyendo al grafito que actualmente funciona como estas capas en las cuales se almacenan los iones de litio, o sustituyendo también el cátodo precisamente de las baterías. Entonces, esto va a ayudar a que tengan una mayor densidad energética las baterías y por lo tanto que nuestros celulares, nuestras computadoras o incluso los vehículos que funcionan con energía eléctrica puedan funcionar durante un mayor tiempo y estas baterías puedan ser más seguras y además puedan brindar un mayor tiempo de vida a un mayor tiempo de vida de los dispositivos. Ahora, si hablamos específicamente de la dimensionalidad del sulfuro de molibdeno, no es muy diferente de la dimensionalidad del grafeno. Es decir, se puede ver como dimensionalidad o bueno, como puntos cuánticos. Estos puntos cuánticos se pueden representar, como se puede ver del lado izquierdo superior, como un puntito en el cual se pueden representar como estructuras cuasi cero dimensionales, o también se puede ver como estructuras cuasi unidimensionales que representan precisamente este tubito que vemos ahí. Esa sería la representación gráfica de lo que se puede obtener de un nanoalambre de disulfuro de molibdeno. O lo podríamos ver como una estructura que está apilada secuencialmente, una tras otra, como si fueran unas capas que se encuentran adheridas únicamente por unas fuerzas muy débiles que se llaman fuerzas de Van der Waals. Mientras que si lo vemos en su forma, como generalmente se puede encontrar en la naturaleza, es una estructura en lo que se le llama en la literatura estructura en bulto. Es decir, estructuras
que tienen ya una dimensionalidad que podemos considerar tridimensional y que son lo que principalmente vamos a encontrar si nosotros en algún día vamos de exploración y visitamos algún lugar donde se pueda encontrar el disulfuro de molibdeno como en la naturaleza. Además, el futuro del disulfuro de molibdeno se ve muy prometedor, es decir, la cantidad de investigación y las líneas de investigación que se están siguiendo en este momento son bastante amplias. Tan solo el crecimiento que ha existido desde el año 2012 hasta el año pasado, del año 2020, ha sido realmente increíble. En el año 2012 se producían alrededor de 500 papers al año referentes a disulfuro de molibdeno, mientras que en 2020 se produjeron más de 5,000 papers, a pesar de la pandemia y a pesar de todas las situaciones que se estaban viviendo, lo cual implica y lo cual muestra que el disulfuro de molibdeno tiene un gran futuro en las diversas aplicaciones tecnológicas que había mencionado anteriormente. Y les voy a hablar un poco sobre uno de los métodos por los cuales se puede obtener el disulfuro de molibdeno. Este método se llama deposición química de vapor, o por sus siglas en inglés, CVD. En este método lo que se hace es tener polvitos que vamos a llamar precursores, en los cuales estos precursores tienen que ser un óxido de metal, es decir, el óxido de molibdeno, y el azufre, o el azufre que tenemos de forma, tenemos como polvo ahí, únicamente separado, y entonces estos polvos se van a meter dentro de un tubo de cuarzo, el cual va a estar a su vez dentro de un horno que es movible, y este horno cuando se le meta, cuando se le va a meter argón, es decir, un gas noble, se le va a meter un gas noble que va a estar a una temperatura muy alta, una temperatura de aproximadamente 750 grados Celsius, que durante algunas horas va a estar continuamente fluyendo a este ritmo para poder formar nuevo polvo que va a tener como tal el disulfuro de molibdeno y el residuo que vamos a tener en otro sustrato, que va a ser otro platito que va a estar dentro de ese tubo de cuarzo. Un método de obtención del disulfuro de molibdeno es a través de una celda electroquímica en la cual hay un medio líquido con un electrodo y aquí se sumerge el molibdeno que se pone sobre un cristal y ahí es donde sobre el cristal es donde se hacen las películas delgadas y pues esto crece por pulverización de radiofrecuencia en un ambiente de alto vacío. Entonces en todo este proceso el oxígeno se absorbe en la superficie del molibdeno y en el catión de la celda electroquímica pasa un proceso que se llama sulfurización, que lo que hace es precisamente formar una estructura 2D dentro de la celda electroquímica, que es el disulfuro de molibdeno que estamos buscando. Esta estructura 2D posteriormente se exfolia, luego se filtra y se evapora para tener una estructura de disulfuro de molibdeno en 2 dimensiones. Otro método de síntesis de monocapas de disulfuro de molibdeno es la exfoliación micromecánica. Este método consiste básicamente en usar Scotch tape o algo similar a cinta adhesiva para separar capas del material en bulto y obtener capas de diferentes tamaños y grosores, como se muestra en el video. Estas capas son depositadas sobre un sustrato después de ser exfoliadas y se adhieren al sustrato gracias a las fuerzas de Van der Waals, que son fuerzas atractivas entre las moléculas del compuesto y las del sustrato. Este método ofrece materiales de alta calidad que permiten el estudio de sus propiedades y funcionamiento en distintos dispositivos, como en fotodetectores, circuitos analógicos y digitales y en otras áreas que empiezan a desarrollarse. Sin embargo, se ha encontrado que las adherencias de muchos TMDs al óxido de silicio, que es un típico sustrato, pueden ser un poco débiles, por lo que se obtienen capas que son pequeñas de largo. En 2015, un grupo de investigadores lograron superar este obstáculo obteniendo monocapas de cientos de micrones, mejorando la adhesión al sustrato. La idea fue aprovechar la alta afinidad química, que se refiere a una alta tendencia del disulfuro de molibdeno para combinarse por medio de una reacción química con otro sustrato como el oro.
Los resultados fueron positivos y se pudieron obtener monocapas de algunos cientos de micrones, como se muestra en la imagen. Algunas limitaciones con esto es que las monocapas se deben transferir a otro sustrato, ya que la mayoría de las aplicaciones del material se necesita estar sobre sustratos aislantes, y el método ofrece un bajo rendimiento, por lo que no se puede escalar la producción a grandes volúmenes.